Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar por las portadas y aquí tenemos la portada de La Estrella de Panamá a propósito de lo que ocurre en ese país centroamericano y que replica lo ocurrido en el Ecuador. La puerta del diálogo está abierta para todas, dice el presidente Laurentino Cortizo, me corrijo ahí. Ustedes ven la mesa de diálogo, dice efectivamente el presidente de la República, Laurentino Cortizo, instaló la mesa de negociación con diversos sectores. El mandatario aseguró que será un diálogo sin doble agenda y que las manifestaciones efectuadas han estado infiltradas por políticos. La mayoría de las agrupaciones que protestan no estuvieron presentes en ese diálogo y esto hay que destacar. El mismo relato político neoliberal del Ecuador durante junio, que estaban infiltradas. Guillermo Lasso insiste en decir que son infiltradas y financiadas por el narcotráfico. Pruebas al respecto, nada. Lo mismo que el señor Laurentino Cortizo. Pruebas de la infiltración de políticos. Bueno, si ellos son los políticos, ¿qué más se puede esperar de la situación de Panamá? Los políticos son los que toman las decisiones, que reaccionan los pueblos y ahora para ellos las marchas están infiltradas por políticos. Pero bueno, ahí están. En este momento se encuentra Panamá a propósito de las protestas por el incremento de los combustibles. Lo mismo que pasó en Ecuador, lo mismo que pasa en Paraguay y en otros países. Evidentemente la situación es complicada, pero las medidas alternativas, compensatorias, no se presentarán. Y ese diálogo, lo que advierten algunos expertos y los comentarios, es que llevará a ganar tiempo al gobierno, pero de ahí la situación no mejorará. Pasamos a Publimetro de Colombia. Está el tema que siempre se repetirá, no sabemos hasta cuándo, la impotencia de los Aguá. Es un pueblo indígena de la Amazonía y de la costa pacífica también de Colombia. La impotencia de los Aguá al ver cómo los asesinan. Esta comunidad indígena exige al gobierno y demás autoridades que los protejan. Temen que en poco tiempo su pueblo deje de existir. Es una comunidad que también tiene su prolongación o su presencia en territorio ecuatoriano y que poco a poco ha sido exterminada por varios motivos, pero fundamentalmente por lo que reclaman ellos, la falta de protección del Estado en esas zonas de violencia en Colombia. Una excelente fotografía de Publimetro de este día viernes 15 de julio del año 2022. Y O Globo de Brasil, a propósito del arranque de la campaña del señor Jair Bolsonaro. Bolsonaro ya empezó la campaña y el Congreso promulga esta normativa electoral. Entonces está en plena campaña y por supuesto también tendrá relación muy cercana con lo que fue parte de su estrategia electoral hace 4 años ya, que es la estrategia de vincularse con iglesias evangélicas, grupos evangélicos en todo el país. La portada ahí de O Globo a propósito de la aprobación de esa ley que se garantizaría para el mejor desempeño electoral del señor Jair Bolsonaro. Pasamos al Universo de Ecuador. Y esta noticia que efectivamente da cuenta de una situación bastante compleja para algunos, pero efectivamente un avance importante. El consentimiento de los padres para el aborto en caso de una violación ya no será un requisito, porque además así lo resolvió la Corte Constitucional al admitir una demanda en contra de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. Esta suspensión regirá hasta que el Pleno resuelva, el Pleno de la Asamblea se refiere, porque la demanda estaba planteada de la siguiente manera: ¿cómo se va a pedir consentimiento de los padres si buena parte de quienes violan a las niñas y las dejan embarazadas son también los propios padres? Entonces, ¿cómo va a permitirse que ellos sean los que den el consentimiento del aborto? Esto es grave, pero bueno, la Corte Constitucional ha señalado esto. Y en la parte inferior, una marcha que ocurrió el día de ayer frente prácticamente al Palacio de Gobierno. Luto por la falta de medicamentos, como si se tratase de un funeral. Un grupo de pacientes con enfermedades agravantes o las enfermedades catastróficas también se vistieron de negro y caminaron junto a un ataúd vacío hasta el atrio de la Catedral de Quito, que queda justo al lado del Palacio Presidencial. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay
medicinas, no hay medicamentos. A pesar de que el flamante ministro de Salud dice que ya ha firmado todos los contratos, en la práctica, como se menciona ahí en varios de esos carteles, no hay el derecho a la vida, no está garantizado el derecho a la vida por la falta de medicamentos para enfermedades graves que en la época de la Revolución Ciudadana eran gratuitos y de acceso a toda la población y sin distinción alguna, ni de edad, ni condición social, ni tampoco de territorio o localidad territorial alguna. Pero ahora, desde la época del señor Lenín Moreno, con su continuador, el señor Guillermo Lasso, eso no ocurre. Y la otra noticia que fue tendencia ayer, la señora Yesenia Guamaní quedó fuera del cargo de la vicepresidencia de la Asamblea. 83 asambleístas de diferentes bancadas apoyaron el informe elaborado por la comisión que recomendó la destitución de la segunda vicepresidenta de la Asamblea, que ha jugado un rol evidentemente oficialista junto al gobierno del señor Guillermo Lasso, torpedeando, impidiendo el desarrollo de algunos procesos propios, soberanos y autónomos de la Asamblea. En su calidad de vicepresidenta, más bien ejercía el cargo como si fuese funcionaria del gobierno de Guillermo Lasso. La destituyeron y ahora no hay los dos vicepresidentes en la Asamblea, y así hablan de institucionalidad. Página 12, un derecho básico titula: con la inflación golpeando fuerte, ayer se conoció el 5,3% de junio, recrudecen los reclamos por un salario básico universal. Desde la Cámara Alta, Cristina Kirchner impulsa una iniciativa que empezaron a consensuar los senadores peronistas con los dirigentes de los movimientos sociales. Se trataría de un ingreso complementario destinado fundamentalmente a eliminar la indigencia. Como se dice normalmente, es inyectarle dinero, liquidez al bolsillo del ciudadano para que pueda sobrevivir, y ahí está planteado como titular, un derecho básico. Esto evidentemente acarrea de distintas posturas, pero la oposición sabemos que manejará esto a su propia manera para impedir que se ayude a los pobres. Ahí está. Y últimas noticias, en este viernes 15 de julio se graduaron 3.894 nuevos profesionales de la salud, a diferencia de lo que está pasando en otros países. Causa sana envidia que en Venezuela 3.800 nuevos profesionales de la salud se gradúen en un solo día, y como dice la nota, el personal recién egresado irá a fortalecer el sistema público de salud de Venezuela. A diferencia de lo que veíamos en la portada del Universo, en cambio que la gente se queja porque el sistema de salud no funciona, no hay medicamentos, y Ecuador no está bloqueado, no está hostigado, no está dominado, digamos, por esa serie de acciones que se ejercieron sobre Venezuela en los últimos años. ¿Qué más dice la nota de últimas noticias? Se graduaron médicos integrales comunitarios y especialistas en terapia ocupacional, enfermería, fisioterapia y radioimagenología. El presidente Maduro, al entregarles sus títulos, ordenó crear un plan de financiamiento para que los egresados adquieran vivienda y vehículo. ¡Wow! Sana envidia, la verdad. Y la fotografía de acá, una espectacular fotografía, siguen las protestas en Panamá. El asediado, dice la nota, presidente Laurentino Cortizo llamó a una mesa de diálogo con mediación de la Iglesia Católica. El aprendizaje que tiene el señor Cortizo de lo que pasó en Ecuador creo que le llevó a no esperar 13, ni 15, ni 18 días como en Ecuador. Prácticamente a los pocos días ya se sentó a dialogar porque sabe lo que eso implica. Pasamos a la portada de Milenio. El ejército desmantela a chapos 71 laboratorios durante el mes de junio. Esto es lo que dice. Pegan militares a la producción de droga sintética en Culiacán, Cozalá, Elota y Badiraguato. El presidente dice no tener información sobre el cartel de Sinaloa en la capital, pese al operativo en Topilejo. Este es un duro golpe, según esta nota, al narcotráfico en Colombia. Y, por supuesto, más información a propósito de lo que ocurrió con el tráiler, donde había personas de distintas nacionalidades, por supuesto también mexicanos, que murieron prácticamente asfixiados dentro de un tráiler que se intentaba pasar a Estados Unidos. Vamos con los portales, y aquí más información a propósito de la confirmación de la renuncia de Gotabaya Rajapaksa a la presidencia de Sri Lanka. Aquí está la nota, la pueden leer íntegra en Telesur. El portavoz del Parlamento de Sri Lanka afirmó que el nuevo presidente será elegido en los próximos 7 días
desde la renuncia de Rajapaksa. Ahí está. Más información acá. Joe Biden se reunirá con el líder palestino Mahmoud Abbas. Alianza Panameña rechaza las condiciones del gobierno para el diálogo. Y los primeros días de la ola de calor deja 43 muertos en España. Una ola de calor deja muertos en España. Vamos con ERT. Los dos principales índices bursátiles de Estados Unidos cierran a la baja ante los crecientes temores a una recesión económica que ya se viene advirtiendo desde el mes de marzo y abril. Esto se lo había planteado por algunos expertos y ahora se está concretando. Los principales índices bursátiles cierran a la baja ante los crecientes temores a una recesión económica que además la semana anterior, si no me equivoco, ya habría ocurrido. Porque fíjense, en la parte inferior de aquí se dice: la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos asegura que la inflación en el país es inaceptablemente alta y que reducirla es la máxima prioridad. Ya, pues háganlo. Y la forma de hacerlo es salirse de la guerra con Ucrania, contra Rusia, y dejar que cada pueblo resuelva a su modo. Y más información a propósito del conflicto en esos dos países, Rusia y Ucrania, ahí tienen en este portal. Y Nodal: ampliarán la denuncia de genocidio contra Yanine Áñez por las masacres de Sacaba y Sencata. Les sugería además que revisaran en YouTube el documental de Verónica Córdoba, que se denomina Noviembre Rojo, que es muy, muy importante verlo. Vale la pena revisarlo. Son los primeros 5 capítulos que están en YouTube, de un total de 10 que irán saliendo uno por semana. En la población boliviana la pueden ver en ATV y está ahí todos los domingos, si no me equivoco. Así que les invito a ver ese documental que explica en buena medida esto de las masacres de Sacaba y Sencata. En el capítulo 5 ya se anuncia lo que significó ese gran acontecimiento doloroso, dramático y mortal, que tiene como responsable directa política a la señora que aparece en la fotografía, Yanine Áñez. Vamos cerrando con la agencia EFE. El emisor chileno interviene con hasta 25.000 millones de dólares por la caída del peso. El Banco Central de Chile anunció este jueves una intervención en el mercado cambiario con un monto de hasta 25.000 millones de dólares para tratar de frenar la caída del peso, que cerró la jornada por encima de la barrera psicológica de 1.000 unidades por dólar. Este es un tema que complica las expectativas para este año del gobierno de Gabriel Boric. Hay algunas explicaciones, pero efectivamente también tiene que ver con la crisis global en general. Y acá otra noticia que es de interés. Elon Musk tuvo que dar explicaciones oficiales por un tuit de la compra de Twitter, porque Twitter le demandó porque habían garantizado ya la compra en 40.000 millones, después se echó para atrás y obviamente esto trajo consecuencias de orden ilegal. Pero en un tuit explicó por qué tuvo que suspender la compra y ahora volver a la intención de compra. Hagamos la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.